La gloria sea para el Señor. Primera a los Corintios capítulo 7. ¿Lo tienen, mis hermanos? Ya hemos estudiado los primeros 6 capítulos de la carta a los Corintios, mis hermanos, y hemos visto cómo el apóstol Pablo ha hablado y ha tratado problemas de los cuales él se había enterado. Personas habían comentado, habían compartido con él de problemas que estaban pasando en esta iglesia. Si usted ha estado con nosotros, sabe que esta iglesia es una iglesia que estaba francamente llena de problemas. Es una iglesia que se estaba desviando de la verdad, de lo que Pablo les había enseñado. De hecho, Pablo, debido a los problemas que estaban pasando, Pablo les dice claramente, voy a regresar a visitarlos. Pablo tiene toda la intención de regresar y corregir muchas de las cosas que se estaban pasando en la iglesia, pero mientras esto sucede, también Pablo les envía esta carta. De hecho, no es la única carta que Pablo les envía. Tenemos 2 cartas en la Escritura que Pablo envió a la iglesia de los Corintios, y los estudiosos de la Biblia concuerdan de que tal vez por lo menos hay una carta más que el apóstol envió que no tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces el apóstol Pablo está muy interesado en que Dios trabaje en la vida de esta iglesia. Y como vimos, si quiere ver conmigo el capítulo 1, verso 11, usted ve cómo personas habían comunicado a Pablo los problemas que la iglesia estaba teniendo. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 11, porque he sido, ¿qué dice, hermano? He sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay problemas, hay discusiones entre ustedes. Entonces personas les habían preguntado. Y todos los primeros 6 capítulos estamos viendo todos estos temas, todas estas diferentes situaciones que estaban pasando en la iglesia de los problemas que Pablo se había enterado a través de hermanos que estaban francamente preocupados por lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Pero en el capítulo 7 el tema cambia un poco y lo vemos desde el verso 1. ¿En qué sentido? Vaya conmigo al capítulo 7, verso 1. Pablo aquí ya no está hablando de problemas que él se había enterado por algunos hermanos. Aquí Pablo está respondiendo a preguntas que estos hermanos tenían. De hecho, preguntas que a través de carta tal vez le habían enviado a Pablo ciertas preguntas acerca de ciertos temas. Por eso dice Pablo, empieza en el verso 1, en cuanto a las cosas que me escribieron. Entonces aquí Pablo está respondiendo a preguntas que los hermanos tenían. Ahora, bueno, en el capítulo 7 tenemos las respuestas a las preguntas. El problema es que no tenemos las preguntas. El problema es que no tenemos exactamente qué fueron las preguntas que ellos le enviaron, pero lo bueno es que tenemos una muy clara idea acerca de qué era el tema de estas preguntas. De hecho, las respuestas o los comentarios que vemos Pablo haciendo en capítulo 7 nos dan una clarísima idea qué era lo que estaba sucediendo en aquella iglesia. Y el tema de todo el capítulo 7 lo vemos expresado, está a nuestra vista en el verso 1. Véalo una vez más. En cuanto a las cosas de que me escribieron, dice Pablo, bueno es para el hombre no tocar mujer. La segunda parte de este verso, más que una afirmación de Pablo, es Pablo diciendo, este es el tema del cual voy a hablar enseguida. Pablo está casi citando a los hermanos de Corinto, que era la duda que ellos tenían. Déjenme tratar de explicar un poco más acerca de esto. Ahora, cuando vemos la iglesia de los Corintios, hermano, la iglesia de los Corintios, vemos, y lo vimos en el capítulo 5 y capítulo 6, que había desgraciadamente inmoralidad en la iglesia. Había personas que no estaban obrando o no estaban moralmente, estaban quebrando la ley moral de Dios. Y es claro que Pablo los reprende. Entonces, en este contexto donde había personas que estaban cediendo su vida y no estaban a la inmoralidad y no estaban viviendo en santidad, entonces hubo hermanos que se fueron al otro extremo. ¿A qué me refiero? Parece ser que hay hermanos que adoptaron ideas muy equivocadas con respecto a la sexualidad. ¿A qué idea me refiero?
algunos hermanos parece que estaban llegando ellos a la conclusión de que tal vez toda relación sexual, incluso dentro del matrimonio, tenía algo de pecaminoso. En otras palabras, aún dentro del matrimonio, las relaciones sexuales eran pecaminosas. Ahora, la Biblia, mis hermanos, claramente nos enseña que es la voluntad del Señor que las relaciones íntimas, las relaciones sexuales se desarrollen dentro del matrimonio y no fuera del matrimonio. Sin embargo, cuando vemos este pasaje, es claro que algunos de estos hermanos creían, o por lo menos tenían la duda al respecto, si aún adentro del matrimonio las relaciones sexuales eran pecaminosas. Y deseaban que, que Pablo les aclare diversos temas que surgían acerca de esto. Ahora, si ellos habían llegado a esta conclusión, o por lo menos estaban pensando en esto, tenían esta duda, si toda relación íntima aún dentro del matrimonio era pecaminosa, entonces les llevaba a conclusiones obligadas. Algunos de ellos, podemos ver en el pasaje, habían llegado a la conclusión de que si las relaciones íntimas eran pecado, entonces iban a abstener de eso en su matrimonio. En otras palabras, no iban a tener esposos, decidieron a no tener relaciones con sus esposas y viceversa. Algunas personas que eran solteras dentro de la iglesia, parece ser, y es claro en el pasaje, que habían decidido no casarse. Habían decidido que si era malo tener relaciones, entonces ellos nunca se iban a casar. Otros estaban pensando inclusive en el divorcio. Algunos de ellos, incluyendo o especialmente los que tenían esposos no creyentes o esposas no creyentes, estaban pensando en dejarlos, en divorciarse. Todo alrededor de este tema de las relaciones íntimas. Otros, inclusive padres, estaban con dudas acerca de sus hijas. Y pensaban, ¿será bueno dar mi hija en matrimonio o será un error? ¿O no le agradará eso al Señor? Todos estos eran los temas que estaban pasando y definitivamente todo este tipo de preguntas fueron las que enviaron a Pablo. ¿Por qué sabemos eso? Porque Pablo les da las respuestas, mis hermanos. Y Pablo da respuestas muy claras. Y en este proceso aprendemos algo acerca del matrimonio y de la voluntad de Dios para el ser humano en este aspecto de nuestra vida. Así que Pablo aclara todo esto y les empieza a hablar de una manera muy clara al respecto. Y primero habla del matrimonio. Y dice algo clarísimo acerca del matrimonio y las relaciones de esposo y esposa. Vaya conmigo al verso 2. ¿Está conmigo, mis hermanos? No obstante, dice Pablo, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Qué claro, ¿no es cierto? Siga leyendo, todavía es más claro, Pablo, que el marido, dice, cumpla su deber para con su mujer. Está hablando de las relaciones íntimas entre esposo y esposa. E igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Fíjense lo que dice Pablo. No se priven el uno del otro, hablando esposos y esposas, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse. Y luego dice la razón, a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo, dice Pablo, verso 6, por vía de concesión, no como una orden. Pablo claramente afirma, mis hermanos, mis hermanas, que no hay ninguna cosa pecaminosa, absolutamente ninguna cosa pecaminosa en la relación que existe entre esposos. Todo lo contrario. Pablo presenta, mis hermanos, la intimidad en el matrimonio como un deber de los esposos y de las esposas.
de una manera clarísima. Dice que ambos, el esposo le pertenece a la esposa y la esposa le pertenece al esposo. Pablo advierte que no tener, además advierte que no tener una vida matrimonial sana y normal puede ser usado por Satanás para tentar y para quebrantar el matrimonio. Es sumamente interesante, mis hermanos, también lo que dice Pablo en el verso 6. Dice, lo digo por concesión y no como una orden. O sea que Pablo maravillosamente, hermanos, dice, inspirado por el Espíritu Santo, maravillosamente expresa un respeto profundo por los matrimonios. Pablo no está ordenando en la vida íntima de aquellos matrimonios creyentes, sino que les está aconsejando con sabiduría y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y les dice, el matrimonio y la relación entre esposo y esposa es santa delante de Dios. Ahora Pablo también habla a los solteros. Recuerde, había dudas de parte de los solteros. Vean el verso 7. Sin embargo, dice Pablo, yo desearía, dice Pablo, que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros, fíjese qué interesante el consejo de Pablo. A los solteros y a las viudas, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Ahora, ¿por qué dice Pablo como yo? Pablo, los estudiosos de la Biblia aseguran que Pablo era viudo. ¿Por qué razón? Porque antes de ser creyente, Pablo era fariseo. ¿Alguien recuerda eso? Y entre los fariseos, hermano, era muy improbable o era muy raro, no quiere decir que no existía, pero eran muy pocos los hombres que eran solteros. Además, la Biblia nos dice que antes de ser creyente, Pablo fue un líder entre los fariseos. De hecho, Pablo, al hablar de su pasado, dice que él era fariseo de fariseos. Entonces, extremadamente improbable que Pablo llegara a ese nivel de influencia entre los fariseos si fuera un hombre soltero. Así que la única opción que tenemos es que él era un hombre viudo. Y que ya en el ministerio decidió quedarse como un hombre viudo porque él sentía que le daba más libertad para hacer lo que hacía para el Señor en sus viajes misioneros, obviamente. Y luego dice Pablo, verso 9, dice, vamos a leer una vez más del verso 8 para entender toda la idea. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. La versión Reina Valera dice en estos versos, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Es claro, es claro. Pablo le dice a los solteros, cualquier relación íntima fuera del matrimonio es en contra de la voluntad de Dios. Así que si tú decides estar soltero, va a ser tal vez para ti, y si va a ser eso para ti una gran tentación, entonces tienes que casarte. Porque es mejor casarse que quebrantar la ley de Dios, que vivir en inmoralidad. Ahora llama mucho la atención cuando Pablo dice, desearía que todos fueran como yo. Y ya hablamos un poco de eso. ¿A qué se refiere cuando Pablo dice, qué valor le está dando él a la soltería, a estar soltero o estar viudo como tal vez él estaba? La respuesta es más adelante. Pablo está hablando de esto, mis hermanos, en relación con su ministerio y lo que él realizaba. Ve el verso 32, vaya conmigo al verso 32. Dice, sin embargo, quiero que estén libres, habla de los solteros, de preocupación. Y luego da la razón. Ve el razonamiento del apóstol Pablo, que es muy lógico, inspirado por Dios. Dice, el soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 34. Y sus intereses, dice, del casado están divididos.
La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Pablo mira, mis hermanos, un beneficio en la soltería en el contexto de su ministerio y en la expansión del reino de Dios. Entiende claramente que la persona casada tiene responsabilidades en su hogar también. Tiene muchas responsabilidades con su familia que debe de cumplir. Y entiende que los solteros podrían tener más libertad para servir en el reino de Dios por no tener estas responsabilidades. Recuerden, mis hermanos, lo que Pablo hizo en sus viajes misioneros. Lo que él hizo sería prácticamente imposible para un hombre que tuviera una familia. Recuerda, Pablo andaba lejísimos en viajes misioneros, pero no solamente es una cuestión de la distancia, sino los peligros que él tuvo que enfrentar. Sin embargo, algo muy interesante que Pablo dice a los solteros es que por encima de dedicarse al Señor una vida y decir voy a dedicar mi soltería para servir al Señor, Pablo les dice por encima de esa decisión está la santidad, está la integridad moral de la persona. Así que dice Pablo, si tú eres una persona que vas a tener tentaciones por estar soltero, mejor cásate, porque la integridad y andar como un hijo de Dios es más importante que ninguna otra cosa. Entonces Pablo habla con aquellos que estaban pensando en el divorcio. Vaya conmigo al verso 10. ¿Está conmigo, mis hermanos? A los casados, dice la palabra, instruyo. Y luego Pablo dice, no yo, sino el Señor. Eso es muy interesante. Que la mujer no debe dejar al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo, yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, vea qué interesante esto, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. Y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otras maneras, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe, dice Pablo. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado, ¿para qué, mis hermanos? Para vivir en paz. Recuerda cómo dice Pablo en Romanos, en cuanto esté de tu parte, está en paz. Con todo el mundo, con todos los hombres. Verso 16. Muy interesante el verso 16. Pongan mucha atención. Esto le habla a las personas que ya siendo casados se habían convertido a Cristo y su cónyuge todavía no se había convertido. Y miren lo que les dice. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido si salvarás a tu mujer? En este caso, mis hermanos, del divorcio, la enseñanza es más que un consejo. Es una instrucción, y dice Pablo que es una instrucción de parte del Señor. En otras palabras, Pablo afirma lo que Cristo ya dijo en los evangelios. El apóstol afirma las enseñanzas de Jesucristo con respecto al divorcio. Las enseñanzas donde el Señor claramente dice que el matrimonio debe ser para toda la vida. Además, el Señor da específicas instrucciones con respecto a cómo se quebranta el vínculo matrimonial a través de la infidelidad. El hecho de que el cónyuge no era creyente, Pablo lo dice claramente, no era una justificación para que el creyente abandonara a su cónyuge, se divorciara. Al contrario,
Pablo les dice a aquellos creyentes en el verso 16 que su matrimonio puede ser una oportunidad para que ellos ganen el alma de su cónyuge para Cristo Jesús. Les dice, pues ¿cómo tu mujer? Dice, ¿cómo sabes tu mujer si salvarás a tu marido? Y luego le dice lo mismo al marido. Qué interesante que Pablo reconoce también, lo acabamos de leer, que puede darse el caso de que el no creyente abandone a aquel cónyuge creyente. Y en este caso Pablo entiende que la responsabilidad escapa del creyente y le recuerda que en cualquier circunstancia los cristianos estamos llamados a vivir en paz. Ahora también Pablo les habla a aquellos que tenían las dudas acerca de que si era bueno que sus hijas se casaran o no. Y la respuesta de Pablo es simplemente muy clara. Vaya conmigo al verso 38, por favor. ¿Está conmigo, mis hermanos? Hay otros versos que hablan de esto, pero vamos directamente al verso 38 porque resume la idea de Pablo. ¿Está ahí conmigo? Así los dos, está hablando de las personas que estaban dudando si caso a mi hija o no la caso. Dice, así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, dice, hace bien. O sea, no hay nada malo en eso. Y dice Pablo, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. ¿Por qué dice Pablo hace mejor? Recuerde el contexto de Pablo, que él ve la soltería en este pasaje como una oportunidad para que una persona libre de responsabilidades pueda ser de utilidad para el reino de Dios. Veámoslo una vez más en el verso 34. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada no se preocupa por las cosas del mundo. Se preocupa, por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, en este contexto es cuando Pablo dice, el que no casa a su hija hace mejor. Ahora, una aclaración muy importante y muy pertinente. Pablo no está enseñando, mis hermanos, que los líderes de la iglesia tienen que practicar el celibato. Nadie tenga esa idea. Pablo no está enseñando esto. ¿Por qué sabemos esto? Porque claramente en el Nuevo Testamento, en todos lados, vemos líderes de las iglesias que eran hombres casados, hombres de familia. De hecho, dentro del círculo de Pablo, vemos a hombres sirviendo junto a Pablo que eran hombres casados. ¿Recuerdan a Aquila? ¿Quién era Aquila? ¿De quién era esposo Aquila? De Priscila. Y eran personas colaboradores de Pablo. Cuando tú vas a las cartas a Timoteo, Pablo menciona los requisitos para los obispos, ¿recuerdas? Dice que sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su casa. Entonces Pablo reconoce, obviamente, en el Nuevo Testamento, absolutamente no hay ninguna prohibición para el siervo de Dios para casarse. Tampoco hay ninguna prohibición para que hombres solteros pudieran ejercer el ministerio. No es lo que dice Pablo en Corintios. Solamente Pablo está hablando de la integridad personal de los siervos de Dios. Pero al final, hermanos, el corazón del mensaje de Pablo, no importando si la persona es soltera o es casada, o independientemente de cualquier otra circunstancia de vida, cada creyente debe de tener la prioridad, y Pablo de eso habla, y ahorita lo vamos a leer, por los asuntos del reino. Ver la urgencia de servir al Señor y trabajar para Él, sabiendo de que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son del Señor. Vaya conmigo al verso 17, por favor. Verso 17 dice, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según dice, Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No tiene que circuncidarse, no se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión. Note, lo que importa, dice Pablo, es guardar los mandamientos del Señor. Guardar los mandamientos de Dios. Dice Pablo, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo. Dice Pablo, no te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo.
Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Y lo dice Pablo, que lo que es nuestra realidad más importante. Verso 23. Ustedes, sean solteros, sean casados, ustedes fueron comprados por un precio. No se hagan esclavos de los hombres. La gloria sea para el Señor. Este capítulo podemos hablar mucho más acerca de él. Pero veamos las enseñanzas más importantes que nos expresa este capítulo precioso de la Escritura, donde Pablo habla de temas muy específicos. Primero, Pablo nos enseña el valor del matrimonio. Es sumamente importante. Y Pablo primeramente, habló con las personas solteras. Y dice que la soltería, y ese es uno de los lugares únicos en la Biblia que habla de los solteros. Y Pablo expresa que el soltero puede ser y debe ser de gran bendición en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pablo nos habla de los beneficios que la soltería pudiera ofrecer a quien sirven en el reino. Así que si tú estás aquí y eres soltero, sírvele al Señor con todo tu corazón. Y el tiempo que Dios te da, aprovéchalo para el reino de Dios. Ofrece tu vida como un regalo al reino de Dios. Y segundo, vive en santidad. Vive en santidad. ¿A qué me refiero? Sí, solteros, incluyendo todos los adolescentes que están aquí. Todos. Dios te ordena a vivir en santidad. Dios te ordena a vivir en pureza. Las relaciones antes del matrimonio y fuera del matrimonio no son agradables al Señor y no son su voluntad. Son pecado. Así que vive en santidad y dedica tu vida al Señor hasta que el Señor te dé la persona con quien vas a vivir toda tu vida y te cases. Entonces puedes disfrutar de tu vida matrimonial. Estando soltero, vive en santidad. Chicas, muchachas, no se entregan a ningún hombre que no sea su esposo. Guarden su vida, ese regalo que el Señor les ha dado para aquel hombre que va a dedicar delante del Señor su vida a servirles a ustedes como sus esposos. No importa lo que el mundo esté haciendo afuera, eso no nos interesa. El mundo hace las cosas completamente diferentes. En la gente que estamos aquí no somos del mundo, somos los hijos de Dios. Y tenemos que vivir de acuerdo al reino de Dios. Yo sé, muchachos, que ustedes escuchan un montón de cosas allá afuera. Gente dice, esto no es malo, esto no es malo, esto lo hace todo mundo. Pero Dios te manda a marcar y hacer la diferencia. En un mundo lleno de inmoralidad, los hijos y las hijas de Dios tienen que agradar a su Señor. Y de esa manera le enseña a los solteros el valor del matrimonio, lo valioso del matrimonio. Pero también nos enseña lo valioso del matrimonio el apóstol Pablo, al decirnos que las relaciones íntimas dentro del matrimonio son santas y agradables al Señor. Pablo incluso nos dice que esta relación íntima de esposos es un deber. Eso es una frase muy fuerte. Es un deber. Es un deber del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo. O sea, que en la intimidad de los esposos jamás debe haber egoísmo, sino la búsqueda de la satisfacción el uno del otro. Pablo afirma el valor del matrimonio al reconocer que las personas casadas deben de cumplir sus obligaciones con su familia.
Cuando Pablo dice que el casado se preocupa de agradar a su mujer, no lo dice como que si fuera algo negativo, absolutamente no. Pablo reconoce la enorme obligación que los cónyuges tienen delante del Señor de servir a su cónyuge, a su esposo o a su esposa. Pablo también afirma el valor del matrimonio al hablar claramente acerca del divorcio. Mis hermanos, en los Estados Unidos, el número de niños que no viven con sus dos papás es mayor que el número de niños que viven con sus dos papás. El tema del divorcio nos afecta a todos. Es un tema complejo y que nos afecta a todos. Y nadie es ajeno a la realidad de las consecuencias terribles de la separación. Es una realidad. Hay consecuencias grandes y terribles. Por eso Pablo afirma que el Señor enseñó que el matrimonio es santo delante de Dios. Y que todos aquellos que estamos casados debemos de procurar cada día vivir cerca del Señor para que nuestros matrimonios sean fortalecidos. Nadie se casa, mi hermano. Tengo 31 años, precisamente este mes cumplo 31 años de pastor. Y en 31 años nunca he casado una pareja que me dijo, nos vamos a casar y después nos vamos a divorciar. Jamás. Todo mundo que se casa no tiene la idea de que se casa para divorciarse. Pero el problema es que después de casados hay personas que no trabajan en su matrimonio. Es una obra de todos los días que requiere gracia, requiere misericordia, requiere perdón, pero sobre todo la presencia del Señor. Así que, mis hermanos, tenemos que trabajar en nuestros matrimonios. Pero lo último que quiero mencionar, y Pablo lo dice claramente, Pablo nos enseña que independientemente de las circunstancias de la vida, en este caso si eres soltero o eres casado, hay un llamado mayor, un propósito más grande. En la gloria celestial, hermano, mucho de lo que somos aquí en la tierra pasará a un segundo plano. Muchas de las cosas que hoy valoramos y las valoramos grandemente no tendrán ningún valor en la eternidad. Valoramos mucho nuestros carros. Qué bonito carro tengo. Lo debo todo, pero qué bonito es, ¿verdad? Pero en la eternidad eso no va a tener ningún valor. ¿Me estoy explicando? Muchas de las cosas que ahora valoramos mucho pasarán a un segundo plano. En la gloria celestial, mi hermano, una identidad tendrá importancia, una sola, y es nuestra identidad como hijos de Dios. Por eso dice la Escritura que el Señor nos va a dar un nombre nuevo. Un nombre nuevo. O sea, que lo que somos en Él, en el Señor, será realmente lo que va a permanecer eternamente. Así que por encima de cualquier circunstancia, vive hoy como un hijo de Dios. Vive hoy como una hija de Dios. Si estás casado, vive como un hijo de Dios casado. Y compórtate como tal. Sé fiel a tu esposa. Vive con integridad. Si estás soltero, vive como un hijo de Dios soltero. Guárdate en santidad mientras estés soltero. Y hazlo para agradar a tu Señor, porque tu mayor identidad, tu identidad más importante es ser hijo de Dios. Recuérdalo y no lo olvides, mi hermano. En la eternidad y desde ahora, nuestra identidad más importante, no importa quiénes seamos, solteros, casados, es ser hijos de Dios. Y como tal, tenemos que comportarnos y brillar. Inclina tu rostro, vamos a orar.